que simplemente es diabetes, y es la diabetes insípida. Ya su nombre nos está diciendo, insípida. Quiere decir que no hay hiperglicemia, no hay sabor, ese sabor dulce característico de la diabetes mellitus. Entonces, esta diabetes insípida es como consecuencia de una deficiencia de hormona antidiurética. La vasopresina está disminuida, en algunos casos incluso ausente. Entonces, lo que hay es una poliuria, pero hay pacientes, los más complejos, los más graves, que prácticamente tienen que vivir en el baño tomando agua, porque se deshidratan volando. No hay la capacidad para retener, para que el riñón retenga. Bueno, la que vamos a ver es la diabetes mellitus. Y para eso tenemos que saber qué es el umbral renal para la glucosa. ¿Qué es el umbral renal de la glucosa? Es la capacidad que tiene el riñón para reabsorber glucosa. Ese es el umbral renal para la glucosa. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? El umbral renal para la glucosa, la capacidad que tiene el riñón de reabsorber la glucosa de la orina y volverla hacia la sangre. Hemos dicho que la glucosa es una molécula neutra, por lo tanto, y pequeña además, por lo tanto se filtra fisiológicamente en el glomérulo renal y tiene que ser reabsorbida. El umbral renal para la glucosa fisiológicamente tiene un valor de alrededor de 180 miligramos por decilitro. ¿Qué significa? Que si los niveles de glicemia están por debajo de 180, no hay glucosuria, y si están por encima de 180, va a haber glucosuria. Pero, antes, ¿por qué se reabsorbe la glucosa? Porque a nivel de los túbulos renales tenemos la misma molécula transportadora, bueno, una prima hermana de la molécula transportadora, que se encarga de absorber la glucosa a nivel del intestino. ¿Y cuál es esa molécula, señorita? Que se encarga de reabsorber la glucosa a nivel intestinal. Ya la hemos visto. No es GLUT4, que tendría que ser GLUT5, y es la que me absorbe fructosa, no glucosa. Aquí. Señorita. El cotransportador sodio-glucosa en el intestino es 1 y en el riñón es 2. Es el cotransportador sodio-glucosa 2. Entonces, esta molécula es la que va a reabsorber la glucosa de la orina y devolverla a la circulación sanguínea. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Este cotransportador, al igual que lo que sucede a nivel intestinal, puede, dependiendo de la cantidad de glucosa que proviene de la dieta, cuando esté en exceso, también aumentar en su cantidad. Entonces, que no les llame la atención que alguna literatura indique que el umbral renal para la glucosa puede en los pacientes diabéticos incluso llegar hasta 350 miligramos por decilitro. Mientras más glucosa hay en la sangre, aparece una mayor cantidad de cotransportadores para reabsorber. Entonces, por eso es que sería mucho más fácil el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes diabéticos con glucosa en orina, con glucosuria, pero
hay este problema, que se puede reabsorber una mayor cantidad de glucosa. Entonces, ese es el umbral renal. Muy bien. Ahora sí vamos a ver ya específicamente qué es la diabetes mellitus. Diabetes mellitus proviene de dos vocablos. Diabetes, de la palabra griega, que significa salir con fuerza. Eso nos asemeja a la poliuria, ¿sí? Una gran cantidad de orina que sale por parte del riñón. De ahí también que diabetes insípida proviene de la misma palabra. Y mellitus, que proviene del latín, que significa dulce como la miel. Entonces, la orina tiene esa característica, dulce. ¿Por qué? Porque hay glucosa. Es un estado de hiperglicemia crónica, y esta hiperglicemia crónica está causado por deficiencia de insulina. Puede ser una deficiencia absoluta o relativa de los niveles de insulina. Y la segunda causa es intolerancia a las acciones de la insulina. Quiere decir que hay insulina suficiente, pero el problema está en las células blanco, que no son capaces de aceptar la insulina. Células blanco para la insulina. Muy bien, excelente. Y me gusta. Me encanta. ¿Por qué? Porque en el anterior grupo de todo el curso, solo 8 personas sabían cuáles eran las células blanco para la insulina. A esta altura del año. Casi se hacen botar. Casi. Me he contenido. Entonces, 3 células blancas. Porque si hablamos de diabetes, algo que no podemos no saber es cuáles son las células blanco sobre las que actúa la insulina. Muy bien. Entonces, lo que les decía, estado de hiperglicemia crónica producida por diversos factores. Todavía no había estado aquí. Aquí está. Caracterizada por deficiencia absoluta o relativa de insulina o resistencia a la insulina, a ella. ¿A quién? A la insulina. Estábamos hablando de insulina. De acuerdo a la Asociación de Diabetes de América, a la ADA, la diabetes mellitus se clasifica en 4. ¿Sí? Esto es lo último que ha salido. En el libro todavía están 3. ¿Por qué? Porque la diabetes gestacional está dentro de la diabetes tipo 2. La han separado por la implicancia epidemiológica que esta significa. ¿Cuáles son? Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, que es una forma de diabetes mellitus tipo 2, y las diabetes mellitus secundarias. ¿Por qué? Joven, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién me va a desarrollar, por ejemplo, una diabetes secundaria? Un paciente que tenga pancreatitis crónica. ¿Por qué? Porque si tiene un paciente una pancreatitis crónica, no funciona, o sea, hay una insuficiencia pancreática, muy bien, para liberar insulina. Entonces, si hay deficiencia absoluta de insulina, esta pancreatitis secundaria entra dentro de las tipo 1. Entonces, son otras las causas las que están provocando la diabetes. Es secundaria a otro tipo de diabetes. Muy bien. Vamos a ver y vamos a hablar primero de la diabetes gestacional. No vamos a decir cuál es el mecanismo para que se produzca, porque ya les he dicho, entra dentro de la diabetes tipo 2. Pero ¿por qué la mujer embarazada desarrolla diabetes? Es más, cuando veamos factores de riesgo, mañana, cuáles son las personas que están en riesgo, yo les voy a preguntar y ustedes me van a decir, las mujeres diabéticas, ¿quiénes están en riesgo de desarrollar, las mujeres
embarazadas. ¿Quiénes están en riesgo de desarrollar diabetes? Y lo primero que quiero que me digan mañana es las mujeres embarazadas. Están en riesgo. El embarazo es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. ¿Por qué? Porque el feto necesita glucosa. ¿Y de dónde va a sacar glucosa? De la mamá, de la circulación sanguínea de la mamá. Entonces, durante el embarazo aumentan cierto tipo de hormonas en la mujer embarazada. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Garantizar que al feto le llegue la cantidad de glucosa adecuada. ¿Y qué tipo de hormonas son? Contrarreguladoras de la glucosa. Y hemos dicho que ¿quién me almacena glucosa? Solo la insulina. ¿Y quién me saca glucosa? Muchas hormonas. Y comenzamos con la lactógeno placentaria. ¿Y dónde se sintetiza la lactógeno placentaria, señorita? ¿Usted? En la placenta. Su nombre está diciendo. Es una hormona, lactógeno placentaria. Y lo hemos visto, lo hemos estudiado cuando hemos hablado de péptidos de importancia biológica. Es una hormona contrarreguladora de la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que produce hiperglicemia. ¿Cuál es más? Ahí está, la progesterona, los estrógenos, la prolactina, el cortisol, la misma adrenalina, sobre todo si es que ya se acerca el parto, la mujer empieza a tener estrés, quiera o no quiera, sobre todo si es primer embarazo. No sabe a lo que se va a enfrentar en el momento del parto y esto provoca estrés. Peor todavía si va a ser cesárea, porque esto va a provocar mayor estrés, ya no va a ser psicológico, va a ser un estrés físico, ¿sí? El corte, todo provoca estrés. Entonces va a haber un aumento. ¿Sí? Todas estas, ya les he dicho, producen hiperglicemia. Aquí estamos. Produce hiperglicemia por aumento a la resistencia a la insulina, lo que mejora la disponibilidad de glucosa para el feto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una intolerancia de las células blanco, principalmente células adiposas y células musculares. ¿Qué pasa? Todas estas células tienen receptores para la insulina. ¿Y qué sucede? Que cuando la insulina se une a su receptor, me produce la fosforilación en cascada de proteínas que actúan como mensajeros para, ¿qué cosas? Para las vesículas de almacenamiento de insulina. Entonces estas vesículas se abren y los GLUT4 van a acercarse hacia la membrana de la célula. Se va a producir lo que se llama translocación. ¿Se acuerdan de las IgGs que por translocación de la mamá se dan la vuelta a través de la placenta? Lo mismo va a pasar con estos transportadores. Entonces van a aparecer estos transportadores en la membrana de las células musculares y adiposas, lo que permite que la glucosa entre. Pero, ¿qué pasa en estos pacientes, en estas mujeres? Como que se esconde el receptor para la insulina, por eso es temporal. Deja de estar embarazada y otra vez los receptores fisiológicamente quedan libres. ¿Sí? Entonces, en estos casos, medio que se esconden estos receptores, la insulina no se une y no hay un aumento de transportadores GLUT4. Muy bien. Pero, ¿cuál es el problema? Porque si todo fuera fisiológico, ni siquiera lo estaríamos estudiando. ¿Cuál es el problema? Que ciertas mujeres tienen predisposición genética.
¿Para qué? Para desarrollar diabetes. Y estos receptores para la insulina, que están ligeramente bloqueados, se dañan. Y después, porque fisiológicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que uno, el páncreas, como hay hiperglicemia, va a liberar exceso de insulina y se va a producir la disminución y los niveles de glucosa en la mujer, por más embarazada que esté, van a ser normales. Van a ser normales. Ya nos hemos asegurado que el bebé tenga glucosa suficiente. Pero en las mujeres predispuestas genéticamente, el páncreas no logra compensar, no logra liberar la cantidad suficiente de insulina y se produce la diabetes mellitus gestacional. Entonces, en las mujeres con predisposición genética, el páncreas no compensa el aumento de la glucosa con un aumento en la secreción de insulina. Y los niveles de glucosa se mantienen crónicamente durante todo el embarazo elevados. ¿Cuál el peligro? Metabólicamente es mucho más estable que la diabetes mellitus tipo 2 y de mejor pronóstico perinatal. ¿Qué quiere decir? Que por más de que esa mujer ha desarrollado una diabetes gestacional, puede terminar el embarazo y su diabetes se acaba. Y vuelve a ser la misma mujer tranquila sin diabetes. Pero puede quedar intolerante o puede quedar ya diabética. Ese es el peligro. ¿Sí? Es asintomática. Vamos a ver que la hiperglicemia es asintomática. La hipoglicemia tiene síntomas. Pero la hiperglicemia, para que tenga síntomas, tiene que superar los 400 miligramos por decilitro de glucosa. Y de 100 a 400, pues es mucho, mucho, a diferencia de lo que sucede con la hipo, que es de 70 a menos de 50. Ahí es bien cortita la diferencia. Entonces es asintomático. ¿Qué es lo que puede pasar? Que la mujer tenga embarazada, sufra de hipertensión. ¿Y por qué sufriría de hipertensión si hay hiperglicemia? Porque la glucosa es osmóticamente activa. ¿Y qué significa que es osmóticamente activa? ¿Dónde nos hemos quedado, compañera? Es otra cosa que no puede a esta altura no saber. ¿Perdón? Sí, tiene que ver. No, tu compañera todavía no te toca a ti. ¿Qué significa osmóticamente activa? No. ¿Qué significa osmóticamente activa? ¿Qué es? No hay eso. Que jala agua. Eso quiere decir osmóticamente activa. Que atrae al agua, jala agua. Ustedes no deberían como médicos decir jala agua. ¿Sí? Atrae, absorbe. Pero en realidad, con decir es una molécula osmóticamente activa, ya se sobreentiende que sabe que eso significa que atrae, jala agua. Jala agua. Entonces, si jala agua, ¿dónde está la hiperglicemia? ¿Dónde está el exceso de glucosa? En sangre. Entonces va a aumentar la volemia. Y si aumenta la volemia, aumenta la presión. Por eso es que cuando una mujer está embarazada, en su consulta médica no puede faltar jamás que le midan la presión. Siempre lo primero que hacen es medirle la presión. ¿Y qué problemas puede tener la hipertensión durante el embarazo? Preeclampsia. Muy bien. El problema está para el bebé.
Porque la mujer asintomática, no hay ningún problema por ahora en la mujer, en la mamá. El problema está en el bebé. La mamá es la que me está desarrollando diabetes. El bebé está sano. El páncreas del bebé funciona perfectamente. Las células blanco para la insulina del bebé funcionan perfectamente. Y tiene hiperglicemia, lo que significa que la insulina va a actuar, va a almacenar la glucosa poquitito, porque el hígado es funcionalmente inmaduro. Otra parte se va a almacenar en el músculo, pero como el bebé no hace ejercicio, no se degrada. La mayor parte, ¿dónde se va a almacenar? Tejido adiposo. Y el bebé va a ser macro, va a ser obeso desde que nace. ¿Y cuál es el problema de que nazca obeso? Primero, el parto no va a ser natural. ¿Cuál qué otro problema? Puede llegar a tener también hipoglucemia después porque su cuerpo está Justo, acostumbrado. produce un hiperinsulinismo fetal. ¿Sí? Lo que estaba explicando su compañera, que mientras está en el vientre, el exceso de glucosa produce exceso de secreción de insulina. Pero nace el bebé y se acaba la hiperglicemia. Y esto va a provocar que el páncreas, hasta que se acostumbre a producir menos, sigue produciendo exceso. Y esto me va a producir un descenso rápido de los niveles de glucosa. Y va a entrar en hipoglicemia neonatal. Muy bien. ¿Entendido? Muy bien, perfecto. Ahora sí, vámonos a los dos tipos de diabetes. Y vamos a comenzar con la diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué características generales tiene esta diabetes? Supone solamente entre el 10 y el 15% del total de los pacientes diabéticos. Quiere decir que de 100 diabéticos, solo 10 tienen diabetes mellitus tipo 1. 90 tienen diabetes mellitus tipo 2. Frecuente. ¿A qué edad aparecen los síntomas de diabetes? Síntomas. Muy temprano. La literatura dice entre los 9 y los 14 años de edad, pero actualmente ha bajado esa edad y ya aparecen síntomas a los 7 años de edad. Niños, primero, segundo básico, que ya tienen diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué estos niños desarrollan diabetes mellitus? Por deficiencia absoluta de los niveles de insulina. ¿Y por qué tienen deficiencia de insulina? Porque hay una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, que son las que sintetizan y liberan insulina. Entonces, esa es la característica. Hay una deficiencia absoluta de insulina, los niveles de insulina son bajos, en algunos casos hasta nulos, por destrucción autoinmune progresiva de las células beta pancreáticas. Ahora, no se destruyen estas células por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay un factor desencadenante que activa al sistema inmune. ¿Y cuál es ese factor externo desencadenante? Pueden ser factores genéticos, puede ser una infección viral o toxinas ambientales o toxinas químicas. Por si acaso, no estoy diciendo que la diabetes sea una enfermedad viral, no, por si acaso. Nunca he dicho, es una enfermedad metabólica. Pero este virus lo que va a hacer, y es lo que les voy a demostrar enseguida, es hacer que el sistema de histocompatibilidad clase 2 se equivoque.
Y la infección viral, obviamente, es un virus, es un agente externo, va a activar al sistema de histocompatibilidad, clase 2. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular que exista ¿una qué? Destrucción de la célula enferma que tiene al virus dentro. Pero en este caso vamos a ver que hay una activación que se llama aberrante del sistema de histocompatibilidad clase 2, que no contento con destruir la célula infectada, continúa su destrucción a la célula sana. Eso es lo que va a suceder. Entonces, resumiendo, en la diabetes tipo 1, ¿dónde está el problema? Aquí, en el páncreas. ¿Qué tiene el páncreas? En realidad, ¿qué no tiene? No tiene células beta. Y por lo tanto, los niveles de insulina son muy bajos. La célula blanco, sanita, esta poca cantidad de insulina se une a su receptor y poca cantidad de GLUT4 va a la membrana. Y la cantidad de glucosa que entra a la célula, pues obviamente es nula. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué se produce esta alteración en el sistema de histocompatibilidad? ¿Qué tenemos? Aquí. Esta es la patogenia, o sea, ¿cómo se va a producir esta alteración? Lo primero que se va a producir es el desencadenamiento del proceso autoinmune. No en todos los bebés pueden tener infecciones virales, pero no en todos los bebés vamos a tener esta alteración del sistema de histocompatibilidad clase 2. Genéticamente, el sistema de histocompatibilidad clase 2 de estos bebitos está predispuesto a equivocarse, en pocas palabras. Genéticamente, este sistema de histocompatibilidad clase 2 se equivoca. Hay una predisposición genética a que el sistema de histocompatibilidad, saben que el HLA es el sistema de histocompatibilidad clase 2, se equivoque. ¿Quién provoca que este sistema se equivoque? Factores ambientales, principalmente infecciones virales, y se ha descubierto que son 3 los virus que pueden provocar esta alteración en el sistema de histocompatibilidad. ¿Cuál es? El virus dorsal, el virus de la rubeola y el citomegalovirus. ¿Qué tienen estos virus? Estos virus lo que tienen es proteínas virales. ¿Y qué tiene esta proteína? Tiene una secuencia de aminoácidos, un pedacito de aminoácidos dentro de toda la proteína. Vamos a suponer que esta es la proteína, ustedes, la cadena proteica, y que 1, 2, 3, me estoy inventando, ¿sí? 3 aminoácidos que son ustedes, que están en la proteína del virus, también están en la proteína de membrana de la célula beta. Estos mismos 3 aminoácidos, en esta misma secuencia, están en la membrana de la célula beta. Eso se conoce como un mimetismo molecular. Esta molécula proteica del virus comparte una región con la proteína de la célula beta. Entonces, aquí estamos. Predisposición genética, factores ambientales, o pueden ser toxinas ambientales o alimentarias, lo que me van a desarrollar mimetismo molecular. Los antígenos virales, que son proteínas, comparten secuencias con proteínas de las células beta. ¿Y qué va a provocar? Pues que el sistema inmunológico se confunda. Encuentra estos 3 aminoácidos, que no son 3,
es un epítopo, ¿sí? Encuentra estos 3 aminoácidos en la célula infectada y la destruye. Pero encuentra los mismos 3 aminoácidos en la célula sana y la destruye. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces hace que el sistema inmune se confunda y ataque a las células sanas. Muy bien, el problema infeccioso terminó. ¿Cuál es el problema? Ya se acabó la infección. Este niño ya no tiene citomegalovirus, este niño ya se ha curado de la rubeola, ¿sí? Pero el sistema inmune se sigue equivocando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí está. Va a haber una respuesta autoinmune. Aquí está también. Esta respuesta autoinmune en el evento inicial, que es la infección viral, ¿sí? Cuando el virus está en el bebé, la infección viral va a provocar que la célula beta se altere. No nos olvidemos que los virus, para poder replicarse, tienen que invadir una célula y utilizar la maquinaria genética para sintetizar sus propias proteínas. Y estas proteínas que tenían ya una fracción parecida o igual a la proteína del virus, pues van a empezar a formar las proteínas del virus. Y la célula no va a reconocer si era la proteína de la célula o era la proteína del virus. Y estas proteínas, a través del recambio celular, del recambio proteico, porque las proteínas viejitas son cambiadas por nuevas, le va a dar a la célula, su membrana celular, las proteínas del virus. ¿Por qué? Porque tienen semejanza estructural, lo que va a provocar que la célula se altere. Y comienzan a salirle, aquí está dibujado como si fueran unos pelos a la célula. En todas estas regiones, pues se ha modificado la proteína de la membrana. Y esta célula, el sistema inmunológico ya no la reconoce, aunque ya no tenga virus dentro. La infección viral ya se ha acabado. Entonces, esto va a provocar una expresión anómala de las moléculas a través del sistema de histocompatibilidad clase 2. Obviamente, cuando el paciente tiene la infección viral, se va a activar el sistema inmune innato. Y los macrófagos van a liberar interleucina 1, como en todos los procesos infecciosos, factor de necrosis tumoral y radicales libres. Pero en este caso van a dañar aún más a las células beta. Se produce la activación del sistema inmune adaptativo. Los linfocitos T, CD4 y CD8 van a reconocer a los autoantígenos, a estas células modificadas, y van a provocar una respuesta citotóxica directa. La van a matar a la célula, aunque ya no tenga el virus dentro. Y los linfocitos B forman anticuerpos contra la célula infectada. Pero si la célula sana tiene estas alteraciones, estos anticuerpos la van a reconocer como extraña. Y cada vez se van a ir destruyendo células beta, células beta, células beta. Y cuando el niño que se enfermó de la enfermedad viral cuando tenía 1 año o cuando estaba en el vientre de su mamá, la rubeola congénita, por ejemplo, ¿sí?, que empezó a provocar la destrucción, ya cuando tiene 7, 8, 9, 10 añitos, pues va a comenzar con la hiperlisis. ¿Está comprendido? ¿Sí? Los linfocitos B producen autoanticuerpos ¿contra quién? Contra la célula beta. Y van a provocar la destrucción progresiva de la célula. ¿Está comprendido? Eso es lo que sucede en la diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus tipo 2? La situación es muy diferente.
destrucción de la célula beta, ¿cuál es el único tratamiento posible? Insulina. La diabetes tipo 1 también se la conoce con el nombre de diabetes juvenil. ¿Por qué? Porque la sintomatología se produce en niños, ¿sí? Pequeños. Entonces, juvenil. Y también se la conoce como diabetes mellitus insulino dependiente. Insulino dependiente. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus tipo 2? Afecta más bien a personas adultas mayores. La mayor cantidad de los casos se produce o la sintomatología aparece entre los 40 y los 80 años de edad. ¿Dónde está el problema? El problema no está en el páncreas. El problema está aquí, en la célula blanco para la insulina. Y específicamente aquí, en el receptor de la insulina. La insulina se une a su receptor, pero las fosforilaciones no son fosforilaciones adecuadas. El fosfato se une a cualquier lado de la proteína. Son lo que se llaman fosforilaciones ineficaces. Entonces no se activa a la molécula que mandaba el mensaje. ¿A quién? ¿Perdón? No. ¿A quién? A esos orgánulos que están llenos de GLUT4, ¿cómo se llaman? Las vesículas. A las vesículas que tienen las GLUT4. Entonces, la GLUT4 no se entera que tiene que moverse hacia la membrana. Y esta GLUT4, al no moverse, al no translocarse a la membrana, la glucosa no puede entrar. Eso es lo que va a suceder en la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, obviamente, como la hipoglicemia no baja, el páncreas cree que no ha liberado cantidad suficiente de insulina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a aumentar los niveles de insulina. Entonces, la concentración de insulina en el plasma puede ser normal o incluso alta. Está asociada a una fuerte predisposición genética. Mucho cuidado. Si mi papá, mis abuelos son diabéticos, yo estoy en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, compleja y no claramente definida. En la diabetes tipo 1 se sabe que el problema es genético. ¿Dónde está la falla? En el sistema de histocompatibilidad clase 2, que se equivoca y amplía la destrucción de las células. ¿A quiénes? A las células beta sanas. Aquí no se sabe exactamente cuál es la actividad genética. Adicionalmente, aparte de los factores genéticos, que son difíciles de definirnos por su naturaleza poligénica, obesidad, hiperglicemia, edad, sedentarismo, y esto me he saltado a propósito, factores metabólicos. ¿Qué cosas pueden haber como factores metabólicos? Aumento de triglicéridos, se llama hipertrigliceridemia, o aumento del colesterol en circulación sanguínea, que se llama hipercolesterolemia. Más el problema de las mujeres embarazadas. Metabólicamente, el cuerpo de la mujer embarazada se modifica para darle los nutrientes al bebé. Entonces son factores metabólicos. Por eso es que la diabetes gestacional entra dentro de la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. Aquí vamos a quedar. ¿Qué tenemos?
Lo mismo que en el anterior caso, que la patogenia. Aquí son tres las cosas que se suceden. En primer lugar, la resistencia de los tejidos periféricos a las acciones de la insulina. Hay una respuesta compensatoria del páncreas. Y la tercera es el agotamiento del páncreas. Disfunción progresiva de la célula beta pancreatal. Para que tengan una idea, simplemente. Se acabó. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer que alguien ha intentado entrar al curso y me ha dañado el candado. Esta es la célula blanca. ¿Dónde está el receptor? Aquí. ¿Qué es la insulina? La llave. ¿Sí? Pero si le han metido una llave que no corresponde, pueden haberme dañado la cerradura. Entonces yo vengo con la llave correcta y resulta que no abre. Pero como yo sé que es la llave correcta, insisto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y finalmente a tanta insistencia el candado se abre. Lo mismo va a pasar con la célula blanca. ¿Qué es lo que sucede? Como los niveles de glucosa no bajan, el páncreas libera exceso de insulina. Y como hay exceso de insulina, al final, a tanta insistencia, la insulina logra unirse a su receptor, se fosforila adecuadamente y la glucosa entra. Pero va a llegar un momento, si yo tengo que hacer esto cada hora, vamos a suponer que paso clases todos los días en esta misma aula y tengo que luchar contra el candado, el que un día voy a decir, ya me cansé, me aburrí y no pasamos clases más hasta que no me cambien candado. Lo mismo va a ser el páncreas. Y el páncreas va a decir, ya he producido exceso de insulina durante 10, 15, 20 años, así que ya no produzco más. Disfunción progresiva de la célula beta pancreatal. Y se comienza a desarrollar la sintomatología característica de la hiperglicemia. Ahora, bioquímicamente, mañana vamos a ver, ya no con candado, sino qué es lo que pasa. Vámonos.